Hola amigos de Club Maestro, ¿cómo están? Espero que ya volviendo a sus quehaceres de siempre, que sus proyectos hayan vuelto a surgir, a tener muchos proyectos. Ahora, hoy día los vamos a ayudar harto con un live sobre cómo hacer una ampliación con Club Maestro. Nos vamos a basar un poco en la normativa y en los materiales nuestros como para construir una ampliación. Vamos a esperar unos minutos más y vamos a comenzar. Bueno, maestro, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver cómo hacer una ampliación con Club Maestro. Primero, como siempre, presentarnos. Somos GTEX en el mundo, pertenecemos a un holding industrial belga especializado en la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, con sede principal en Bruselas. Estamos en alrededor de 42 países, tenemos 120 fábricas alrededor del mundo, 99 compañías y somos cerca de 7.000 empleados. En Chile, ETEX tiene 3 plantas, las que ustedes conocen como Pizarreño, Maipú, y 2 de Romeral, en Santa Rosa como en San José de Maipú. Eh, bueno, el temario que vamos a ver hoy día vamos a ver cómo hacer una ampliación con Club Maestro y vamos a hablar sobre normativa y permiso de edificación, todo lo que ustedes necesitan saber y en quién asesorarse para poder construir su ampliación y que después no tengan futuros problemas con los vecinos ni con la municipalidad. Eh, la etapa, primero radiar la losa, el piso liviano ventilado, tabiques estructurales y autosoportantes, cielos y tratamiento de junta y terminaciones. Referido a la normativa y el permiso de edificación, nosotros nos basamos en la normativa del plan regulador comunal. Esas son las normativas que nosotros nos van a regir para poder proponer un volumen dentro de nuestro terreno. Y tiene que ver mucho con cuánto se pueda hacer, cuánto permite esta norma. Para cada zona, para cada comuna, para cada localidad, existe un plan regulador comunal. Esto habla sobre los usos de suelos, sobre la edificación, sobre la vialidad. Pero a nosotros lo que nos importa es la norma respecto a lo que nosotros podemos construir, tanto en superficie, tanto en coeficiente de estructuralidad, la altura máxima de edificación, los sistemas de agrupamiento, etc. Estos nos van a moldar, por decirlo así, o nos van a regir en el momento de tomar una decisión de qué dimensiones va a tener nuestra ampliación, cómo va a ser el techo, cómo nos vamos a adosar al vecino, etc. Siempre es recomendable asesorarse por un arquitecto, obviamente, para poder sacar el permiso de edificación, si no, no lo va a poder hacer. El arquitecto va a presentar un documento, una carpeta en la cual va a ir los planos, las especificaciones técnicas, todo lo necesario para hacer una ampliación. Así va a obtener un permiso de edificación. Es importante también es conocer la factibilidad económica que tenemos nosotros para poder construir y que nuestra construcción no quede a medias ni tampoco quede como nosotros lo estamos soñando, como estamos pensando. Por eso hay que hacer un presupuesto, hacerse asesorar por los profesionales o los técnicos que tienen
la capacidad de poder proponer esto. Bueno, las normativas más importantes, que son las que nos van a afectar a nuestra edificación, son las rasantes, que tiene que ver con un ángulo respecto, uno, al vecino, a donde llega el eje del vecino, y también de la calle, que son los que nos va a dar nuestras alturas máximas. Eso nos da también el tema de los distanciamientos, la altura máxima, si tenemos o no antejardines, si propone el plan regulador que nosotros tengamos antejardines. También el porcentaje de adosamiento, cuánto de mi edificación se puede adosar con el vecino. Eso también es importante tenerlo claro. El coeficiente de ocupación de suelo, el porcentaje de ocupación de suelo, que quiere decir cuánto voy a poder construir yo en el primer piso. Por ejemplo, si mi coeficiente, tengo un terreno de 100 metros cuadrados, y mi porcentaje de ocupación de suelos es 60%, quiere decir que yo voy a poder construir en ese suelo 60 metros cuadrados. En cambio, el coeficiente de constructibilidad quiere decir cuál es el porcentaje de volumen que yo voy a poder construir, de superficies. Por decir algo, el coeficiente de constructibilidad puede ser 1.5. ¿Y a qué se refiere eso? 1.5% del porcentaje de los metros cuadrados del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un terreno de 100 metros cuadrados, yo tengo un coeficiente de 1.5, yo voy a poder construir 150 metros cuadrados. Eso en 2 pisos o lo que me permita la norma. Bueno, ahora vamos a hablar por las partes, parte a parte, cómo vamos a ir desarrollando nuestra ampliación. Lo primero es definir cómo es, si va a ir, que si es un primer piso, si es un radier, una losa, donde nosotros vamos a parar nuestra estructura, o si es un piso liviano ventilado. ¿Qué quiere decir eso? Por el lado del radiero losa, nosotros tenemos que definir cada parte que tiene la losa. Es importante que la losa esté sobre un piso compactado, tenga una capa de gravilla, tenga un polietileno que no evita subir la humedad por capilaridad, el hormigón y una terminación. Es importante que nosotros en el radier no solamente sea el radier, sino también las fundaciones. Y las fundaciones están básicamente debajo de todos los elementos estructurales que tenemos nosotros. ¿A qué me refiero con los elementos estructurales? Con los tabiques o pilares que nosotros vamos a tener. Porque claro, en los elementos estructurales es donde nosotros van a descansar las cargas y se van a transmitir hacia el suelo. Por eso en ese punto no vale solamente con la losa, sino a nosotros vamos a tener que hacer una viga de fundación y una fundación propiamente tal, como muestra la imagen acá a la izquierda. Cuando nosotros tenemos un piso ventilado, liviano ventilado, nosotros nos referimos a una estructura, una subestructura, puede ser madera, metálica o mixta, como muestra aquí la imagen. En la imagen aquí a la izquierda está una estructura, un piso ventilado, como si fuese un primer piso propiamente tal, donde hay fundaciones para los pollos o pilares, y luego se va a un entramado de madera que se compone por la estructura, por una placa que puede ser perfectamente de fibrocemento, la parte de abajo, una aislación térmica que es sumamente importante para mantener el confort térmico dentro de una vivienda, una membrana hidrófuga o una barrera de humedad, una placa estructural y una terminación. Lo mismo pasa para la estructura de segundo piso, que también puede ser un piso ventilado, un piso liviano ventilado, el cual también nosotros vamos a tener, en caso que sea, por ejemplo, muchas veces hemos visto una construcción de una casa de segundo piso que en su segundo piso se le hace una pieza hacia el lado sobre el estacionamiento. Y ese estacionamiento, este piso ventilado queda a la intemperie, ahí también nosotros tenemos que aislar correctamente para no tener problemas de confort térmico. Luego tenemos que definir qué tabiques son los que vamos a instalar. Sabemos que por sentido común los tabiques estructurales van en la envolvente, son los que envuelven nuestra, en este caso, ampliación. Y los autosoportantes son solamente los que separan ambiente. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Está la estructura de acero galvanizado o madera, si es estructural o no estructural, la aislación térmica, las placas, tanto interiores como exteriores, ahí depende de qué tabiques es, y los tratamientos de junta.
Para las placas de yeso cartón, nosotros tenemos distintas placas, y como les comentaba, esto ya lo hemos visto anteriormente, placas estándar de 8 para cielo, de 10 para cielo, perdón, de 8 para curvas y cielos, de 10 para cielos, de 12,5 para cielo y tabique y revestimiento, y de 15 para tabique y revestimiento. Las RH, que es para zonas especialmente que tienen humedad, como baños, cocinas, etcétera. Las placas RF, que son resistentes al fuego, que son para tabiques que necesitan esta característica, y las placas ER, que son resistentes al impacto y resistentes al impacto a la humedad, que son utilizadas para un poco para otros usos, como más públicos. También tenemos nuestros fibrocementos por uso, donde el ancho de la placa nos define el uso que nosotros vamos a darle. 4 milímetros para uso base, que se puede utilizar sobre tableros de viruta orientada o sobre paneles zip, por ejemplo, estos paneles sándwich. De 5 milímetros para cielos, de 6 milímetros en bases cerámicas y 6 milímetros para tabiques. La base cerámica tiene un color medio verdoso y tiene un texturado especialmente para que se pegue el adhesivo de la cerámica. De 8 milímetros para estructural, para los tabiques estructurales, especialmente para tabiques exteriores, que la placa va a servir como forma de arriostre del tabique, y 10 milímetros para fachada también. Aislación, nosotros tenemos la lana de vidrio, que es para el aislamiento térmico y condicionamiento acústico, y también sirve para la protección contra el fuego, para aplicar en tabiques, cielo y techumbre, en piso y muros perimetrales. Y la banda acústica, que nos sirve también para mejorar las condiciones acústicas de nuestros tabiques. Bueno, como les comentaba, los tipos de tabiques que nosotros tenemos, hay que diferenciarlo entre tabique soportante, estructural, y autosoportante, que se autosoporta. Y esto también, y las variables de diseño y especificación que tienen estos tabiques. Sí, necesitan aislación térmica, acústica, absorción acústica, resistencia al fuego, resistencia a la humedad, permeabilidad al paso del aire, permeabilidad al vapor, resistencia al impacto. Y, y las variables también no normadas, que tienen que ver con la higiene, estética y sustentabilidad. Todas estas variables se traducen en los tabiques interiores, los chafs, los muros técnicos, medianeros, revestimientos, protección de estructuras contra el fuego. Los componentes del tabique pueden ser, como les comentaba, de madera, acero galvanizado. Los tabiques de madera se componen por soleras superior e inferior, y los pies derechos y las cadenetas. En cambio, el tabique de acero galvanizado tiene la solera superior, solera inferior y solamente un montante o pie derecho. Bueno, los tabiques estructurales que vamos de primero, son los, como les comentaba, todos los que se encuentran al exterior de una vivienda, los que conforman toda su cáscara por común. También pueden tabiques no estructurales que conformen la cáscara, pero son los mínimos, porque ahí es donde van a recibir toda la fuerza de, por ejemplo, la techumbre, etcétera, un segundo piso. Estos son los tabiques estructurales. Y vamos a ver encuentro en L, encuentro en T, encuentro en cruz, en vano de puerta y ventana, los refuerzos de dintel y antepecho y refuerzos estructurales tipo viga. Para los encuentros en L, nosotros debiésemos utilizar una composición de cuatro perfiles montantes. Ahí, como ustedes pueden ver en la figura, se forma un ángulo de 90 grados, en los cuales las soleras se quedan a tope, y existe un nudo estructural conformado por montantes, por dos montantes, aparte de los otros dos montantes que van a sostener las placas que vienen, por ejemplo, aquí por dentro y está adentro. Este es el nudo estructural que se conforma. Si se fijan, este es como el principal, donde los montantes van dentro de esa solera, fíjense, y este es el montante que va dentro del otro tabique, que viene a poner espaldas con estos dos montantes de acá. Para los encuentros en T o paneles perpendiculares, también es importante poner un nudo estructural, y ese nudo estructural se logra instalando un perfil montante estructural también, de espaldas contra el tabique que viene perpendicularmente a él. Y aquí se pone un encuentro triple, obviamente para de aquí en este lado colocar la placa, y como se muestra en la imagen, y en este también se instala la placa. Y lo importante es que en todas estas uniones, donde nosotros tenemos uniones con perfiles, aquí los tornillos
cabeza lenteja, los tornillos cabeza hexagonal, que nosotros vamos a unir montante con montante, tienen que ir en forma zigzag cada 15 centímetros, como muestra aquí la imagen. Un encuentro en cruz es muy parecido al encuentro en T, pero se le instalan dos montantes de refuerzo. Estos dos montantes de refuerzo también sirven como respaldo estructural a este nudo. Si se fijan acá, aquí está una solera continua que tiene los cuatro montantes, y aquí están los dos tabiques que vienen a unirse perpendicularmente a este nudo. Así se forma el nudo estructural en encuentro en cruz. Bueno, para los vanos de una ventana o vanos de una puerta, nosotros hay que distinguir, como les comentaba, si es un vano de un tabique estructural o un vano en un tabique no estructural o no portante. ¿Por qué? Porque los tabiques estructurales en los vanos llevan un refuerzo, no así los tabiques no estructurales. Bueno, este refuerzo lo que viene a hacer es a reemplazar esos montantes que nosotros cortamos cuando hacemos una ventana. ¿Y por qué lo reemplazamos? Porque en ese punto, recuerden que esta estructura está recibiendo peso, está recibiendo fuerza, está recibiendo un esfuerzo lateral, por ejemplo, un sismo. Entonces no podemos cortar y debilitar un elemento estructural. Por eso nosotros reforzamos. Y los refuerzos van tanto en las laterales de la ventana como también coronar con una viga. Si se fijan acá, los refuerzos que se instalan en los ejemplos dependen mucho de cuánto nosotros tengamos de distancia entre el vano. Si nosotros tenemos un vano donde cortamos un elemento, nosotros instalamos un refuerzo. Si nosotros tenemos 2 elementos a 4 elementos, nosotros instalamos 2 refuerzos. Y en caso nosotros tenemos un vano mucho más grande, nosotros instalamos 3 refuerzos en cada lado. Y esos refuerzos, ¿qué van a hacer? Van a sostener esta viga que nosotros vamos a instalar. Si ustedes se fijan aquí, fíjense cómo nosotros estamos salvando toda esta estructura del segundo piso que viene con todo este peso, con el peso del segundo piso propiamente tal, el peso propio de los muebles, el peso propio de la techumbre. Todo esto va a cargar este vano, que si nosotros no le instalamos estos refuerzos, vamos a tener una deformación segura. Por eso es importante reforzar las tabiquerías estructurales. Les comentaba yo del refuerzo lateral. Ahora, ¿cómo podemos componer toda esta viga que ustedes veían anteriormente, que va sobre el vano? El vano, nosotros tenemos distintas formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es construir una viga, tanto con un montante, con un perfil solera, construir una viga con 2 perfiles montantes, rematando con un perfil solera que lo envuelva, como muestra la imagen acá. O también una variante 3 que se ponen de espalda estos 2 montantes, como una viga doble T, por decirlo así, y también que lo envuelva la solera. Esa es la forma de hacer esta viga que ustedes pueden observar aquí. También los refuerzos, los dinteles, se le puede instalar un refuerzo que es una viga, o sea, un refuerzo en L que se le pone al largo total del tabique estructural, donde va a descansar la cercha posteriormente. Para la instalación de la placa se instala muy parecido a las placas normales, las placas bajo las mismas consideraciones de una placa de tabiquería interior. Hay que hacer un corte en L o dejar el vano dentro de una placa, nunca hacerlo en las orillas, como muestra la imagen. Nosotros, como les comentaba, los tabiques estructurales son los que soportan carga. Y hay 2 formas de estructurarlo en el arrostramiento. ¿Qué es el arrostramiento? La fuerza lateral que se le aplica a un tabique. Si nosotros tuviésemos este tabique, por ejemplo, el arrastramiento es la fuerza que nosotros viene de forma lateral y nos va a intentar deformar el tabique, a que ese tabique se deforme de esta forma, así, que nos quede así. ¿Cómo evitamos eso? Hay 2 formas. Uno, instalándole diagonales a este tabique, que en Metalcom son unas winchas metálicas, y en madera es precisamente una diagonal madera a los 2 bordes del tabique. Es una forma de evitar eso. O instalando una placa estructural. La placa estructural que nosotros tenemos y que nosotros es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque la placa estructural de fibrocemento, nuestro permanente estructural de 8 milímetros, permite darle una terminación directamente.
En cambio, cuando nosotros utilizamos una placa estructural tipo madera, ya sea de viruta orientada, tipo USB, o un terciado estructural, nosotros necesitamos instalar una placa arriba de eso, porque no permite darle una terminación directa, porque no una placa que permite quedar en intemperie directamente, hay que darle una terminación. En cambio, el permanente estructural, instalando la placa, el tabique se le puede dar una terminación y aporta la estructura que corresponde. ¿Cuáles son las configuraciones probadas que nosotros tenemos con nuestro permanente estructural? Tenemos dos, una en acero galvanizado, en donde nosotros tenemos los montantes deben estar un máximo de 60 centímetros y los tornillos son autoballenantes de 8 por 1 cada 15 centímetros en el total de la placa. Eso es sumamente importante. Yo les comentaba anteriormente, los tornillos es un elemento en donde la placa aporta estructural, donde la placa traspasa su comportamiento estructural a la estructura, valga la redundancia. Sino cómo yo voy a poner la placa y voy a asegurar que la fuerza, el aporte estructural de esa placa pasa a la estructura. Es mediante los tornillos. Y en este caso, los tornillos tienen que ir cada 15 centímetros. Por eso es fundamental hacerlo. Y esto también se repite en los tabiques de madera. Los tabiques de madera, eso sí, deben estar a un máximo de 40 centímetros de separación los pies derechos. Y utilizar escuadrillas de 3x2 como mínimo. Así, nosotros instalamos nuestra placa y también debemos instalar nuestra placa de permanente estructural fijada cada 15 centímetros. Es importante mencionar que hacer un tabique estructural nosotros debiésemos instalar una barrera de humedad antes de la placa, que es nuestra membrana hidrófuga cedral. Bueno, para los tabiques autosoportantes, ya lo hemos visto anteriormente, voy a pasar rápido en esto para no ser tan redundante. Lo importante es mencionar que el tabique, lo fundamental es que sea independiente de la estructura soportante para que no se cargue. Es todo lo contrario al tabique estructural. Aquí lo que buscamos es que el tabique autosoportante se soporte solamente él y no se cargue de un esfuerzo, porque no es un tabique estructural, entonces no está preparado para eso. Y lo importante aquí es, primero, el trazado y replanteo, fijación de los perfiles canales, máximo cada 60 centímetros, y los montantes, que son los elementos verticales, se deben recortar 8 a 10 milímetros más cortos que la medida entre el piso y el cielo. Esto es para lo que les comentaba anteriormente, para que en esos 8 a 10 milímetros la estructura, la losa en este caso, o el cielo, la estructura soportante, trabaje y se pueda mover libremente sin aportar esfuerzo al tabique autosoportante. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener al instalar? Se instala un doble perfil. Aquí en este punto, en el punto cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un muro de hormigón, nosotros instalamos un perfil que es un perfil guía solamente, el cual se instala y se fija al hormigón, y luego se instala a 1 centímetro de distancia un segundo perfil. Este segundo perfil es donde nosotros atornillamos la placa, no a este. ¿Por qué? Porque este va a quedar libre, no va a quedar colaborante con la estructura. Y también debemos separar la placa a 1 centímetro como dilatación del muro de hormigón. Y este centímetro nosotros lo debemos sellar con un sello elástico pintable. Si nosotros no hacemos este sello, no sacamos nada con instalarle un doble perfil. Si nosotros, por ejemplo, llegamos con la terminación, con el yeso hasta el hormigón, nosotros ahí vamos a tener va a ser igual colaborable, porque el yeso va a ser parte de la placa y también se nos puede fisurar. Eso es importante. Los perfiles montantes distanciados cada 40 a 60 centímetros, según la especificación del proyecto. Los montantes deben cortarse entre 8 y 10 milímetros más cortos que la medida del piso del cielo, eso lo nombramos anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo de un muro de hormigón o albañilería, donde llega un tabique no estructural, un tabique autosoportante, y también a la cabeza del muro de hormigón. Ahí lo que hay que hacer es no seguir con la placa completa, sino hacer un corte y luego esta placa yeso cartón se debe pegar a la cabeza del muro y dejar también la cantería rellena con un sello elástico. Para la instalación de las placas, nosotros debemos tener consideradas distintas
características. Por ejemplo, las dilataciones. La dilatación inferior de 10 milímetros para que no suba humedad por capilaridad, y también la dilatación en la parte superior de 1 centímetro, que es para los que comentaba, para que juegue la losa o el cielo. Las placas deben instalarse de forma traslapada. ¿Qué quiere decir traslapada? En este caso, es un tabique sobre altura que tiene más de 240 y es donde se puede mostrar más ilustrativamente el traslape. ¿Qué quiere decir? En este caso, yo pongo una placa completa acá, aquí media placa y placa completa arriba. Pero el traslape no solamente en una cara, sino el traslape también tiene que ver con la cara posterior. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí nosotros tenemos un montante cada 40 centímetros, de esta forma, nosotros la placa que va atrás, nosotros no la podemos instalar la unión en este montante, sino en el siguiente, o en este que viene acá, la placa, que viene por la parte de atrás. Para los dinteles también es importante mencionar que deben hacer corte pistola para instalar en puertas y ventanas. Jamás se debe instalar recto para evitar la fisura, o también dintel tipo hombro, que es el que se hace para minimizar las pérdidas y resolver el problema de la fisura. Es menos recomendado, el más recomendado es el corte en pistola. Para los tabiques, las uniones, como si se fijan respecto a los nudos estructurales que mostramos en los elementos, en los tabiques estructurales, tienen menos elementos. Por ejemplo, aquí tiene un solo montante el cual llega a la esquina, y este es un tabique que viene con incluso la placa de yeso cartón queda entre medio entre el segundo tabique que viene a rematar, que viene a instalarse perpendicularmente en esta esquina. Lo mismo pasa para el tabique en forma de T, la unión en forma de T, donde tiene un solo montante que llega de forma perpendicular, que es donde se va a fijar pero el montante del otro tabique. Pero también pasa la placa es parte de ese nudo. Fíjense en la imagen aquí en 3 dimensiones, que no es lo mismo que para hacer un tabique estructural. Para las fijaciones, también los comentaba en las charlas anteriores, es importante que quede al ras, jamás redondía y tampoco sobresaliente. Las uniones tienen que ser siempre rebaje con rebaje o canto recto con canto recto, jamás rebaje con canto recto, y las fijaciones van de 25 a 30 centímetros en la zona intermedia de las placas y en la unión de placa en zigzag cada 15 centímetros. Para los refuerzos nosotros tenemos distintos tipos de fijaciones para distintos tipos de elementos que nosotros queramos colgar, y cuando nosotros necesitamos colgar elementos más pesados, nosotros debemos instalar un elemento o una placa. Para las cajas eléctricas siempre o las instalaciones sanitarias, siempre instalar un elemento de madera, un acero galvanizado o una estructura que nos sirva de soporte. Se puede pegar la placa, pero no es suficiente, o sea, la caja, pero no es suficiente. Siempre es importante ponerle un refuerzo. Bueno, para nosotros también podemos utilizar, si hay una zona húmeda o nuestras placas de fibrocemento, o también para tabique, por la de 6 milímetros. Lo importante es tener consideraciones, que son prácticamente las mismas consideraciones que las placas de yeso cartón. Hay que tener algunas consideraciones distintas, que por ejemplo, la unión de placa, nosotros debemos dejar una dilatación de 2 milímetros. En las placas de yeso cartón van a tope. En fibrocemento, dilatación de 2 milímetros. Siempre. Las fijaciones es lo mismo. Es importante mencionar que los placas de fibrocemento y los elementos de fibrocemento en sí jamás se debiese instalar una fijación en el borde. ¿Por qué? Porque ahí se produce un punto de tensión que va a fisurar el fibrocemento. Siempre se debe instalar de forma equidistante, distanciada una de otra. Jamás tampoco en la misma distancia, porque también ocurre ese punto de tensión. Siempre aquí, por ejemplo, hay un ejemplo clásico del 5 centímetros y 10 centímetros hacia arriba. Con eso no vamos a tener problema en la orilla. Y las fijaciones que nosotros debemos ocupar son las autoavellanantes, que son las que tienen las estrías en la parte posterior. Como les comentaba, las recomendaciones del montaje, 10 milímetros en la parte inferior, 10 milímetros en la parte superior, 2 milímetros entre placas, la unión en zigzag cada 15 centímetros, y se instalan, primero se instalan las fijaciones en la parte superior central, y luego se instalan los bordes de las placas, se fijan, perdón.
Para la instalación de cielos rasos nosotros podemos instalar tanto en acero galvanizado como en madera, y los elementos del sistema son, uno, la placa, dos, la canal perimetral, que es la que donde van los omega, toda la canal perimetral del sistema, tres, el perfil omega, que es el perfil que sostiene la placa, o listón. Cuatro, la viga maestra, que es la viga que van a sostener el perfil omega. Y seis, las velas rígidas, que es donde yo me voy a colgar de la estructura soportante. Yo no puedo poner los omega directamente a la estructura soportante, porque los cielos rasos no es un elemento estructural y vamos a tener problemas de fisura, porque las techumbres también sufran deformaciones. La idea es que este sea un elemento que sea autosoportante y esté prácticamente, entre comillas, flotando dentro de un cielo. La instalación de la estructura primero, se trazan los niveles y se instala la canal perimetral en los dos lados en la distancia, en los dos lados donde se distancia donde la distancia sea mayor en la pieza. El recinto, por ejemplo, es más largo que ancho. En el lado largo instalo yo mis perfiles mis canales perimetrales. Luego, yo instalo las vigas maestras, que son donde yo finalmente voy a instalar las omega. Estas vigas maestras deben estar máximo a 1,20 m, una de otra. Y posteriormente los portantes o perfiles omega, que van a ser donde yo voy a instalar la placa, que deben estar cada 40 centímetros. Y jamás los perfiles omega deben estar pegados atornillados al canal perimetral. Bueno, para la instalación de aislación en cielo, lo importante es jamás cortar la lana. ¿En qué sentido cortarla? No se entiende cortarla físicamente. La lana se puede cortar físicamente sin ningún problema, sino cortar la continuidad, no interrumpir la continuidad de la lana. Se puede instalar sobre los omega o listones, sobre también que pasen y bajen, o que pueden ser también cortarlos y colocar un pedazo arriba, pero jamás solamente entre, porque ahí va a haber un puente térmico y no vamos a lograr el confort térmico que nosotros vamos a requerir para ese recinto. Ahí, como muestra la imagen, se deben instalar. La instalación de la placa yeso cartón en cielo, los espesores son de 10 y 12,5, o 8 milímetros también se recomienda de 10 y 12,5. Se instalan de forma trabada, como también les mostraba, perpendicular a la disposición de los omega. Esos son los omega y van de forma trabada. Se instalan con tornillo cabeza de trompeta de 1 pulgada, y la separación de los tornillos será 25 centímetros en la parte central de la placa y 15 centímetros, igual que la placa de tabique, en forma zigzag en la unión. Para los tratamientos de junta, nosotros tenemos un tratamiento de junta G-Clack, las consideraciones generales, después la preparación de la masilla, la aplicación de winches y la aplicación del crystal finish. Antes de comenzar el procedimiento, se deben inspeccionar la superficie y observar los puntos que voy a describir a continuación. Las placas yeso cartón deben estar firmemente instaladas con los tornillos adecuados, la cantidad de tornillos adecuados para después no tener problemas de grietas en la unión. En las cabezas de los tornillos no deben sobresalir ni romper el papel de la placa. Las uniones de las placas deben estar a tope, en caso de ser yeso cartón. La unión de dos placas siempre debe ser en un mismo perfil o bastidor. En este montante que está aquí, detrás de las placas, deben estar la unión. No podemos tener nosotros un montante para esta placa y un montante para la otra placa. Eso no lo debemos hacer. Se debe controlar que no exista deterioro en la superficie, que es eso, que no esté el papel desprendido, etc. El traslapo entre placa y yeso cartón, si es que hubiese una sobrealtura, por ejemplo, que las placas estén traslapadas. El corte en L o pistola en dinteles de puerta y ventana para evitar las fisuras de los marcos. Bueno, para el enmasillado tenemos distintas combinaciones, por ejemplo, el papel microperforado con la masilla base, la wincha de fibra de vidrio con el adhesivo para juntas más la masilla base, y la combinación de la wincha de fibra de vidrio con la masilla lista para usar. Esas son las más utilizadas. ¿Cómo preparar la masilla base yo?
En un recipiente más ancho que alto voy a agregar agua, voy a empolvorear el producto, eso es sumamente importante para que no ocupen grumo. Yo no puedo tomar en la masilla y vertirla sobre el agua directamente con el saco. Si yo tengo que tomar con las manos y empolvorear el producto. Debo dejar esta forma, hacer islas de esta forma y dejar reposar 3 minutos para que la mezcla comience la hidratación. Luego revuelvo solamente lo que voy a utilizar. ¿Y por qué solamente lo que voy a utilizar? Porque al revolver los yesos producen una reacción química que acelera el fraguado. Por eso yo solamente revuelvo lo que voy a utilizar y después cuando voy a avanzar, revuelvo lo demás. ¿Cuál es la aplicación? Primero, con winch y masilla, wincha de papel microperforado, yo aplico una mano de pegamento, o sea, de masilla base directamente sobre la unión, luego pego la wincha, la aplasto, elimino todo el restante y le doy las capas de determinación. Para la wincha de fibra de vidrio, yo instalo la wincha, le aplico el pegamento para juntas y luego le doy las capas de terminación. Para ángulos y esquinas es importante, si estamos considerando ángulos metálicos, desengrasarlos antes de instalar, o si no va a haber problema de desprendimiento de la esquina. Por eso es importante desengrasar si estamos utilizando ángulos de acero galvanizado. Y luego se atornillan cada 20 centímetros y aplico las manos de masilla. Y para la terminación, para dejar listo para pintar nuestra ampliación, yo puedo dar la terminación con Crystal Finish, que es nuestra pasta mura en polvo de Etex, de Pizarroño Romeral. ¿Cómo lo hago? En una batea, en una tineta, perdón, vierto agua según la dosificación del producto. Yo empolvoreo el producto también con las manos, nunca directamente del saco. Dejo reposar, pero en este caso ya agito mecánicamente hasta disolver todos los grumos. Yo puedo aplicar con un batidor mecánico, lo puedo agitar y disuelvo todos los grumos. Esto se hace, porque no también se puede hacer manual, pero es mejor hacerlo mecánicamente porque después no va a tener problema porque este Crystal Finish viene con distintos aditivos que permiten hacerlo. ¿Cuál es la aplicación? Yo preparo la superficie, la dejo limpia, seca, libre de polvo y grasa. Luego aplico el producto en capas de 1 o 2 milímetros. Finalmente, de capa en capa, yo no puedo acceder a los 6 milímetros de grosor. Se puede aplicar sobre yeso cartón, yeso directamente o fibrocemento. El tiempo de secado completo es de 24 a 48 horas, dependiendo de las situaciones y condiciones ambientales. Se puede lijar, si es que nos queda algún tipo de producto sobresaliente, etcétera. Yo puedo lijarlo con una lija fina. Y finalmente doy una terminación con pintura o papel mural. Bueno, hay que tener consideración también dentro de todas las normas que vimos al principio, una norma también importante, la condición de seguridad contra incendio. Aquí, por ejemplo, si nuestra ampliación va a quedar pegada al vecino, nosotros debemos considerar un cortafuegos. ¿Y cómo son los cortafuegos? ¿Cómo yo veo eso? Aquí, por ejemplo, está el destino de la edificación. Esto nosotros lo vemos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde aparece un cuadro donde nosotros vemos el destino de la edificación, de lo que estamos haciendo. En este caso, como es una construcción habitacional, esta es la habitacional, la superficie indica una superficie en metros cuadrados, aquí en este caso es cualquiera, para otros destinos expone un tipo de superficie, y finalmente el número de pisos. En este caso, 1 corresponde a la letra D, 2 pisos también a la letra D, 3 pisos a la letra C y así, si es un edificio, etc. Bueno, nosotros si nos vamos en un caso de una vivienda unifamiliar de un piso, que es la letra D, aquí estamos nosotros, para los elementos que aquí dicen, número 1, muros cortafuegos, ahí está el número 1, hacemos el cruce, letra D, número 1, nos pide un F120. ¿Qué quiere decir un F120? Que ese muro cortafuego debe tener una resistencia al fuego de 120 minutos. Para eso, nosotros como Pizarroño Romeral, tenemos un compilado de soluciones certificadas, que nosotros pueden buscarlo en internet, que en la página web de Pizarroño Romeral está, donde nosotros tenemos soluciones y certificados de nuestras soluciones constructivas. Aquí, por ejemplo, tenemos un F120
donde tiene doble G-Plug ER de 15 milímetros por cara, va una lana mineral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas soluciones. Hay soluciones para tabiques interiores, exteriores, tabiques mixtos, techupper, y cada uno está asociado a un número certificado por IDM, DICTUR, que son los entes certificadores chilenos. Eso es importante que ustedes tengan porque estén en el respaldo de las soluciones que ustedes van a aplicar, están certificadas para cualquier tipo de inspección posterior por la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta charla. Lo invito a registrarse en clubmaestro.cl, el club de beneficios de Pizarreño Romeral. Estamos trabajando en la plataforma, en una nueva plataforma para ustedes, que tenga mayor acceso a este tipo de eventos, de charlas, también los tips, a visitar los tips que también están muy buenos, y la próxima semana vamos a sacar otro. Y nada, desearles que estén bien y que sus proyectos puedan, saliendo ya de las cuarentenas, poder trabajar y tener más proyectos. Eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.